Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Vamos a hacer hoy una serie de reflexiones sobre el estado actual del mundo, de cómo realmente unos pocos controlan a todos, de hasta qué punto depende de todos y cada uno de nosotros el resultado final de esta historia llamada mundo, de esta historia llamada raza humana actual. Es un tema muy trascendente que no podemos tomarnos a la ligera. Hay que tener miles de consideraciones y matices aparte. Son cuestiones sumamente complicadas y que para poder valorarlas hay que ir desgranando punto por punto, aspecto por aspecto de esta historia humana, tan manipulada, tan monitoreada desde el principio de los tiempos. Tengo la sensación, aunque no la certeza absoluta a 100%, de que la raza humana formamos parte de algo más, que no es precisamente el Dios cristiano o esos poderes angélicos que nos decía la Iglesia Católica. Esto lo decía Charles Fort, os acordaréis, el gran coleccionista de fenómenos anómalos, Charles Fort y los hechos forteanos, que él coleccionaba toda una serie de anomalías de la naturaleza, desde lluvias de ranas hasta fantasmas, apariciones, ovnis. Charles Fort fue uno de los pioneros en investigar todo lo que estaba más allá de la ciencia, lo fronterizo de lo oficialmente aceptado. Y él, en una de las conclusiones que llegaba, dijo: estoy convencido de que la raza humana está en manos de alguien o de algo que sin duda nos controla y nos somete. Y no es precisamente el Dios cristiano. Bueno, amigos, esta es una cuestión que podemos tomarla desde muchos puntos de vista, pero yo me voy a centrar sobre el tema de la conciencia. Y voy a empezar por ahí. ¿Os acordáis de Carlos Castaneda? El famoso chamán que fue instruido supuestamente por un gran maestro llamado Don Juan Matús. Don Juan Matús. Os acordaréis en sus libros que nos hablaba de los predadores de las sombras, aquella especie de arcontes que están aquí desde el principio de los tiempos, quizás desde mucho antes. Y que incluso el propio Jesús de Nazaret ya nos hablaba de estos arcontes. Unos seres que no sabemos cuál es su verdadera naturaleza, pero que depredan la energía humana desde las sombras. Y no solo eso, sino que también son capaces de azuzar las emociones humanas para que se produzca esa química, ese cóctel energético que ellos necesitan para alimentarse. Supuestamente de las enseñanzas de Don Juan Matús aprendió Carlos Castaneda algo muy importante, yo creo que es el eje, uno de los ejes de todo, ¿no? Decía que era muy fácil para los predadores dominar al ser humano porque nosotros habíamos heredado de ellos la mente. Nos decía, tenemos la mente de los predadores y mientras sigamos con el ego, la mente egoica, vamos a seguir encarcelados, encapsulados en esas 4 rígidas paredes del sufrimiento y de los avatares de la vida, que no son lo que nos impulsa a seguir sufriendo, padeciendo todos los males. Porque el ego, la mente egoica, solamente quiere destacar, conquistar, y cuando no se produce o no consigue aquello que desea, es cuando se autocastiga y viene el sufrimiento. Si realmente fuésemos seres espirituales, en el amplio sentido de la palabra, supiésemos salirnos de la mente egoica, seríamos capaces, por supuesto, de entender quiénes somos y qué hemos venido a hacer. El problema es que nos olvidamos de cuál fue la misión primigenia, el cometido importante que nos trajo a esta vida. Prácticamente se resume en una palabra. Lo que hemos venido a hacer es ayudar, dar amor.
ayudar a tejer todos juntos esta fibra maravillosa llamada vida, esa luz que nos une a todos. El problema es que nos separamos y en la separación viene el dolor, la soledad, la tristeza, la nostalgia. Cuando nos separamos de esa energía primigenia y nos separamos, por ende, de nosotros mismos, como seres humanos, de ahí nace y surge todo el dolor, toda la oscuridad. Ahí es cuando vienen estos arcontes, a alimentarse de ese dolor. ¿Hasta qué punto depende de nosotros cambiar eso? ¿Hasta qué punto depende de nosotros, de la conciencia de toda la masa humana, cambiar la vibración de este mundo? Pues yo creo que prácticamente está todo ahí. Y solo tenemos que darnos cuenta por una simple premisa. Las fuerzas oscuras siempre están acechando a través de los grandes medios para manipular nuestras percepciones de la realidad. Si ellos consiguen que nosotros creamos lo que ellos nos dicen, nos tienen a su merced. Consiguen, como el dial de una radio, que estemos en la frecuencia que ellos quieren para que les sigamos proporcionando el alimento que requieren. Fijaos si es importante y la clave de todo somos nosotros. Nuestra propia conciencia es la que al final va a determinar cómo va a terminar toda esta historia. Porque si no fuese así, ellos ya hace muchísimos años que habrían tomado las riendas, vamos a decir, definitivas de una dictadura global, absoluta, sin fisuras, tipo Matrix. Solamente tienen que apretar un botón, solamente tienen que tomar un teléfono y dar la orden. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Quizás porque depende mucho más de nosotros que de ellos mismos. Amigos, hay una teoría que cada vez resurge con más y más fuerza. Y es una teoría que a mí me resuena muchísimo. Y tiene mucho que ver con todo esto que os estoy hablando, de los arcontes que nos hablaba, los predadores que nos hablaba Castaneda, o propio Jesús de Nazaret. Y tiene que ver con que aquí realmente no hay una fuerza primigenia de creación. Hay dos fuerzas opuestas. Dos fuerzas, dos orígenes de la creación. Una fuerza de luz que crea seres conscientes, que somos todos nosotros los que se supone que tenemos alma, sentimientos, valores, dignidad, que estamos aquí para dar amor y para recibir amor. Y hay otra fuente que es de oscuridad absoluta. Puede parecer extraño para muchos de vosotros esta teoría, ¿verdad? Siempre hemos oído que todos tenemos alma. Pero ¿qué pasaría si hubiese muchos de nuestros hermanos que no fuesen tales, que no tuviesen alma? De ahí vendría la palabra desalmado. Personas que no sienten. Origen mismo quizás de la mal llamada de moda enfermedad de la psicosis. No lo sabemos, amigos, pero hay personas que sí parece que aparentemente no son como nosotros, ni comparten los mismos valores, ni los mismos sentimientos, ni parece que sientan ni padezcan. Personas capaces de hacer cosas terribles, y que la mayor parte de las veces estas personas no son cuatro pordioseros, no. Son personas que están situadas, posicionadas en lo más alto de la sociedad. Metidos dentro de profesiones de gran prestigio social, que son los que cortan muchas veces el bacalao dentro del sistema jurídico, político, económico, que son los que dictan, vamos a decir, las leyes que mueven este mundo. ¿Cómo puede ser posible que haya un porcentaje tan elevado de psicópatas situados en lo más alto de la esfera social? Ya se han hecho diversos estudios estadísticos sobre la psicosis, que parece asolar, afectar a grandes personalidades. No os creáis que esto es algo que se reduzca, como digo, a cuatro mindundis, a gente que vive en las calles o que tienen muy poca proyección. No, al revés. Son personas que están en lo más alto posicionadas, sospechosamente posicionadas, sospechosamente relacionadas con esta fuente de oscuridad.
Y siempre vemos un denominador común en todo esto. Y es que esta fuerza de oscuridad que ha engendrado esta especie de seres oscuros sin alma son parásitos, son arcontes. Porque estos seres no tendrían razón de ser sin nosotros, sin los seres humanos que sentimos y tenemos alma. Y lo que parece que buscan es precisamente lo que ellos carecen. Por eso absorben nuestra energía y azuzan nuestras emociones para crear el cóctel que ellos necesitan. Imaginaos, amigos, una fuente de luz y una fuente de oscuridad parasitaria. La fórmula perfecta para hacer que el bien y el mal se enfrenten constantemente en un pulso eterno, para medir sus fuerzas, para poner a prueba sus límites. Esto parece obedecer a un plan perfecto, que sería el bien sin un antagonista con el que pueda batirse en duelo y demostrar su valía. Eso nos lleva a muchas reflexiones, consideraciones, para muchos imposibles de poder concebir tanta injusticia y dolor en el mundo, pero así parece estar confeccionada esta realidad que nos ha tocado vivir. Estamos enfrentados una fuente de luz contra una fuente de oscuridad que engendra seres parásitos, seres que absorben nuestra energía. Me parece una teoría muy interesante que me resuena muchísimo, porque si no, no se explicaría el porqué de tanta maldad y de tanta injusticia y de tanto sometimiento en esta granja humana. Cada vez hay más gente en el mundo que están despertando a la realidad, no solamente espiritual, sino de percibir esa manipulación, de percibir que el mundo no es como se nos ha dicho que funciona, sino que hay una serie de intereses y de movimientos para mantenernos completamente engañados y alejados de la verdad, porque eso supondría el fin de sus posiciones de poder, si el ser humano pudiera despertar y conocer su potencial. Por eso es tan importante para ellos ciertos medios de difusión en donde mantenernos a todos a raya con sus discursos y sus versiones de la realidad. Y esto es así y tenéis que creerlo, porque lo digo yo. Así nos van manteniendo completamente dormidos. Muy parecido a la película Matrix, cuando aparece el elegido, Neo, que es el único que despierta, realmente se da cuenta de que todo depende de nosotros, de nuestra fuerza interior. El resto es todo oscuridad, sin alma, y no son nada sin nosotros. En base a esto podemos entender que hemos llegado a este punto porque sí, nos han engañado, pero también no hemos realizado los suficientes esfuerzos para rebelarnos contra esto y para realmente conectarnos con nuestro propio poder, con nuestra fuente de poder, que es infinita, según parece, según dicen los grandes sabios desde todas las culturas antiguas del mundo. Efectivamente, amigos, estoy casi convencido de que todo depende en gran medida de esta energía colectiva que todos nosotros podríamos llegar a radiar a nivel universal si fuésemos capaces de liberarnos de todos los miedos que nos asolan. Por eso nos tienen encarcelados en la mente egoica. Esta ha sido una reflexión, amigos, espero que os haya gustado o simplemente haya conseguido hacer que penséis un poco más allá de lo establecido. Sobre todo, que penséis por vosotros mismos, el poder está en vosotros. Un abrazo para todos, amigos. Chao.